breve introducción de cómo se opera lo que son las microfinanzas y un poco de cómo se está evolucionando el sector, tanto el principal jugador de mercado como las SOFOMs de mediana talla. Bienvenido, Fernando. Pues una vez más, estimados webinars, a nombre del presidente Adolfo González, damos la bienvenida a Fernando. Fernando ya ha estado en muchas ocasiones participando en eventos de ASOFOM y una vez más te agradecemos tu presencia, Fernando, en este webinar de evolución del sector microfinancieras. Y pues, adelante. Perfecto. Bueno, un poco, las microfinanzas fueron constituidas de los años 80 a través del modelo que empezó a instituir el banco que se llama Banco Grameen en la India, y realmente pues, ganaron el Premio Nobel de la Paz en 2006 porque realmente fue el primer esquema de financiamiento que pudo otorgarse a personas de escasos recursos. Entonces, realmente fue el modelo de negocio que pudo servir para poder alcanzar este nivel socioeconómico de personas y poderles otorgar financiamiento para que realmente pudieran empezar a escalarse socioeconómicamente y empezarlas a apoyar financieramente. Realmente fue una idea muy visionaria en su momento y fue algo muy positivo porque siempre a nivel de gobiernos y a nivel académico siempre se planteaban la duda de cómo puedo dar financiamiento al nivel socioeconómico, la parte más baja de la pirámide. Y con esto realmente se pudo hacer de una forma exitosa, y pues, realmente este banco es el líder, ¿no?, a nivel mundial. El fundador, como a muchos han de saber, se llama Muhammad Yunus y es el que implementó todo este modelo de negocio, ¿no? El modelo de microfinanciera se parte de dos fases. Tienes lo que es el microfinanciamiento grupal y el microfinanciamiento individual. Realmente aquí ya son dos modelos de negocio muy diferentes. Lo que podemos ver en México es que pues, está muy dividido los que hacen grupales a los que hacen individuales. Empezando con el que es el microfinanciamiento a nivel grupal, básicamente son grupos que van desde 5 hasta 60 personas, hemos visto. Realmente no hay como un límite y cada microfinanciero lo opera de forma diferente. Lo que se busca es que operen bajo el esquema de grupo solidario, que básicamente es que todo el grupo haga frente a los pagos en caso de que algún integrante del grupo se llegue a atrasar. Es muy importante aquí en los grupos que las personas se conozcan, porque realmente es donde radica, es un grupo que radica en base a la confianza y al conocimiento de que cada uno de los integrantes del grupo puedan generar los ingresos suficientes para poder hacer frente al pago. El modelo de negocio, pues, desde que se inició, fue enfocado a mujeres. Sin embargo, está ido evolucionando y poco a poco hay más microfinancieras que le empiezan a dar créditos a hombres. No obstante, la gran mayoría de los créditos otorgados se mantienen las mujeres, yo diría alrededor de un 80-90%. Lo que se ha dado en el sector es que pues, ciertos intermediarios han dado cuenta que pues, la mujer o la esposa viene a pedirle crédito cuando realmente es el crédito otorgado al marido o al esposo. Entonces pues, esto lo que hacen realmente las microfinancieras es directamente de que el esposo venga a pedirlo y no tienen problema con otorgárselo, ¿no? Si realmente ha tenido buen comportamiento de pago. Normalmente estos créditos tardan alrededor de 4 meses, 16 semanas. No hay una regla escrita, pero lo más importante se concentra aquí. Son créditos de corto plazo y están enfocados tanto a actividades comerciales como actividades de consumo. Con esto me refiero a que puede venir la persona de la taquería a pedir un préstamo para financiar más compra de carne para sus tacos, o puede venir la señora para pedir un préstamo para financiar los 15 años de su hija. Entonces, realmente aquí pues, la actividad financiada es muy diversa, ¿no? Lo que hemos visto en este tipo de créditos es que es mucho más seguro un crédito que está respaldado por una actividad generadora de ingresos que por una actividad de consumo. La pérdida esperada es mucho menor. Entonces, poco a poco la tendencia en los 10 años que llevamos analizando este sector, 10-15 años, es que poco a poco las microfinancieras se han enfocado a lo que son préstamos con una actividad generadora de ingresos que respalde ese flujo.
Si bien a nivel contable pues, de repente puede ser complicado registrarlo y pues, muchas microfinancieras lo registran como una cartera de consumo, pues, se puede llegar a identificar que hay algo atrás que va a cubrir este préstamo. Por otro lado, también tenemos lo que son los créditos individuales. Estos son igual microfinanciamientos que aquí ya no entran básicamente la parte solidaria, más bien es el que respalda el crédito es la persona que lo pide. Lo que hemos visto en el sector, realmente este es un crédito que es un poco más complicado, básicamente de controlar en términos de pérdida esperada. Sin embargo, hay unas microfinancieras que son muy buenas operando y el fundamento de pago se hace un análisis de crédito normal, como si fuera un crédito a pymes o a medianas o grandes empresas. Analizando la muestra que hemos tenido, de alrededor de los 20-25 intermediarios que tenemos, podemos ver que tanto los créditos individuales como grupales pues realmente son 50 y 50%, ¿no? Tenemos jugadores muy importantes como Banco Compartamos, tenemos Camesa, tenemos Financiera Independencia y jugadores de media o baja talla también que son muy importantes y que son mucho más regionales. Es muy importante, no hay una definición real de lo que es un microfinanciamiento. Siempre está a cuestión y realmente está enfocado a cada economía. Sin embargo, lo que podemos ver en México es que los microcréditos pueden ir desde lo que son 1,000 a 2,000 pesos hasta lo que son unos 100,000 pesos. Entonces varía mucho. Lo que se ve realmente en el sector es que los créditos individuales son de mayor monto, mientras que los créditos grupales son de mucho menor monto. Los créditos grupales pueden abarcar alrededor de lo que son 15,000 a 30,000 pesos y los individuales iban ya de 50 a 100, ¿no? Estos microcréditos, se me volvió a comentarles, también están empezando a desarrollar lo que son créditos de consumo, pero para mejora de vivienda o adquisición de vivienda. Entonces, poco a poco las financieras también se están enfocando en este tipo de cartera, pues, realmente para poder satisfacer las necesidades financieras de sus clientes. Dentro del sector se encuentran diversas instituciones que otorgan este tipo de financiamiento. Podemos tener entidades reguladas desde bancos, SOFOM reguladas, uniones de crédito, cooperativas, SOFIPOS, hasta como SOFOMs no reguladas y algunas SAs, ¿no? Que realmente no se quisieron apegar al cambio del marco normativo. Sin embargo, pues es una muestra muy diversa de lo que hay en el sector y pues de lo que es la competencia. Podemos ver que las entidades que se apegan al marco regulatorio probablemente realmente pueden empezar a desarrollarse un poco más rápido porque es mucho más fácil acceder al fondeo a las que no son reguladas, ¿no? Entonces es algo que sí vemos un diferenciador muy importante. Entonces, básicamente, como se otorga un microfinanciamiento, está enfocado, el promotor es la persona que hace el primer approach a lo que es el cliente, ¿no? Entonces el promotor identifica al cliente, le pide todo lo que son su información. Básicamente el promotor, en caso de que tenga una actividad comercial pero esta actividad no esté formalizada, probablemente el promotor es el que va a la tienda y empieza a hacer un estudio de ingresos y un estudio de flujo para poder entender cuál es la capacidad de pago que pueden llegar a tener. El promotor, yo diría que realmente es la pieza fundamental en este modelo de negocio, porque tanto es el que origina como el que también se encarga de hacer las juntas semanales para poder realizar la cobranza y poder recibir ese flujo. Entonces realmente el promotor es una pieza clave que realmente entre más cercana relación tenga con sus grupos, mejor es el desempeño que tiene el portafolio. Entre los créditos otorgados se encuentran los créditos comerciales, otorgados a pymes para capital de trabajo, los créditos de consumo, que son para compra de bienes duraderos o también para necesidades personales, alguna necesidad médica, alguna necesidad personal, como comentaba anteriormente, para la fiesta de los 15 años, o también se encuentran los créditos de vivienda, que básicamente es la adquisición o remodelación de viviendas rurales. Podemos ver que realmente
el sector de microfinanzas en México está muy criticado porque dicen que se está perdiendo el carácter social de lo que es el crédito, ¿no? Y de lo que es el beneficio de cómo lo fundó Mohamed Yunus para fortalecer al sector económico bajo. Pero realmente pues, nosotros como una calificadora realmente, si bien sí nos importa la parte social, realmente como una calificadora de riesgo crediticio lo que nos importa es la capacidad de pago de la deuda. Entonces esto es realmente pues, algo que está muy cuestionado, ¿no? O sea, realmente sí es bueno que los microcréditos apoyen y sigan desarrollando lo que son los sectores económicos bajos, y siento que es algo fundamental que las entidades tengan algo de carácter social para poderlos apoyar, ¿no? Pero por el otro lado, pues, como no hay reglas muy claras, pues también puede llegar a la ambigüedad, ¿no? Y puede entrar un poco el tema del capitalismo y en lo que es el modelo de negocio y generar pues, rentabilidades altas, ¿no? Entonces realmente pues aquí es decisión ya de cada empresa cuáles son los criterios que quieren operar para realmente pues, generar las utilidades necesarias o para realmente generar el beneficio social. Conforme lo hemos visto en el sector, las empresas que son de alto impacto, las que son los principales jugadores dentro del sector, hay algunas que empiezan a darle seguimiento a ciertos indicadores sociales, cuando hay otras empresas que no lo están haciendo, ¿no? Realmente, y más como opinión personal, siento que es algo beneficioso que se intente medir ese impacto para poder ver qué beneficio le están dando a este sector económico, ¿no? Sí, justo por ahí, en varios foros yo he escuchado, ¿no? Entonces las tasas, ¿no? Entonces este tipo de productos nacen para poder promover el crecimiento de la base de la primera que está en microfinanzas y tiene su changarrito, ¿no? El puesto de naranjas, puesto de quesadillas, etc. Pero a veces las tasas inclusive sí les prestan, son los únicos que les prestan a ese sector, pero a lo mejor y también lo están limitando en su crecimiento. Entonces, no sé si existe alguna bibliografía o análisis donde vean pues, realmente las microfinanzas con este modelo en México, si estás creciendo, si está potencializado este sector, ¿no? ¿No? Entonces, yo también de manera personal creo que sí están altas las tasas, ¿no? Y es un ciclo, ¿no? Que están ahí pagando, no sé si en un momento pueden dar el salto y ir, ¿no? A otro tipo de entidades financieras, ¿no? Exacto. De un poco lo que vemos dentro del sector y realmente, pero lo vemos de una forma muy lenta, es que estamos bien, la conclusión es, este es un sector inelástico a la tasa cobrada, más bien este es un sector que realmente el que puede colocar es el que se tarda menos en hacer análisis de crédito y poderlo otorgar. Sin embargo, poco a poco ciertos intermediarios ya nos están empezando a decir que cada vez empieza a entrar más competencia y también por parte de los clientes empiezan a comparar ya las tasas del sector, ¿no? De una forma muy lenta, pero ya se empieza a ver el primer indicio, ¿no? Hace 3 años realmente era una cuestión de rapidez. Ahorita ya los clientes, como ya hay tantos ofertantes de microcrédito, o sea, ya empieza a comparar. Entonces poco a poco vemos que pues, el sector económico bajo empieza a sofisticarse mucho más y empieza a entender ya lo que es la tasa de interés, ¿no? De acuerdo. Okay. Entonces pues, realmente lo vemos que es algo positivo. Si comparamos con otros países, pues, hay ciertos países que topan la tasa activa, ¿no? Y también es algo muy cuestionable, ¿no? Porque dependiendo bajo qué teoría económica te quieres enfocar, ¿no? O sea, una que es de libre mercado, que es de liberación económica, donde no quieres que el gobierno entre, y hay otras que dicen pues, que está bien que el mercado entre a topar la tasa porque son tasas excesivas. Entonces, pues, lo que nosotros vemos dentro del sector es que si bien son tasas altas, poco a poco esta tasa ha ido disminuyendo porque la cantidad de competidores ha ido incrementando. Y si bien también dentro del sector, como tienes entidades reguladas o no reguladas, se puede empezar a crear cierta competencia desleal que ha causado ciertos impactos a ciertas entidades, pero a poco se ha ido normalizando esto y realmente con la regulación o no regulación de apegarse a la Conducef pues básicamente se ha ayudado a limpiar las que no estaban jugando de la forma más transparente posible, ¿no?
Realmente los jugadores que se están quedando y están saliendo adelante son los que son los más transparentes y se apegan mejor a la regulación, ¿no? Digo, nosotros como calificadora analizamos alrededor de 19 instituciones públicas y bajo ese muestreo hicimos el análisis del estudio sectorial para ver cómo se está comportando el sector de estas 19 empresas, que son empresas que tienen desde carteras de 50 millones hasta 5,000 millones. Y después de analizar esta muestra, también hicimos un comparativo de cómo está esta muestra contra el principal jugador del mercado, que en este caso es Banco Compartamos. Entonces, se puede ver que se han tenido resultados interesantes. O sea, la cartera que tiene el sector ha tenido una tasa de crecimiento constante. Y si bien esta cartera se ha dado tanto por crecimiento orgánico como inorgánico, porque hay muchas empresas que se empiezan a notar fusiones de adquisiciones o compras de cartera. Entonces, poco a poco esperamos que este sector se siga consolidando un poco más. Realmente los jugadores medianos, para seguir creciendo, empiezan a adquirir a jugadores pequeños, ¿no? O sea, actualmente las 20 instituciones manejan una cartera de 22,000 millones, donde realmente ya es una muestra muy importante y realmente la autoridad ya los tiene en los ojos, ¿no? Porque realmente hay algunas instituciones que pueden captar dinero, hay otras que también están prestando, entonces ya empieza a ser un foco importante y por eso, si el péndulo de la no regulación está de este lado, pues poco a poco va regresando porque el gobierno ya le empieza a preocupar el impacto que pueda tener en el perfil de los acreditados. Entonces, si podemos ver el crecimiento anual es del 20%, viniendo de tasas del 50% que tenemos desde 4 o 5 años. Entonces, un crecimiento sigue estando muy acelerado, pero eso también quiere decir que es la capacidad de crecimiento que tiene el sector. Podemos ver que hay zonas mucho más competidas, como es el sur de México, y hay zonas menos competidas, que es como el centro o un poco norte del país. También es muy interesante ver la mezcla de cómo el sur se enfoca en créditos grupales y cómo el norte prefiere créditos individuales. Entonces también, aunque seamos un mismo país, también se empiezan a notar pues diferencias culturales, ¿no? O sea, el norteño es más bien yo trabajo para mí y pago mi crédito en lugar de preocuparme por los demás. Y el modelo de crédito grupal realmente fue muy enfocado, o sea, están muy acostumbrados a tener todos como un grupo y como un grupo hacer frente a la deuda que tienen, ¿no? Entonces, algo que también se ha visto positivo es que si bien se ha mantenido un crecimiento acelerado en términos de morosidad, esto desde hace 8 años ha presentado una tendencia decreciente y eso refleja una maduración positiva de las entidades en términos de poder controlar la mora. La morosidad de estar en niveles de 6-7% ha ido bajando a niveles de los que son alrededor de 4%. Y si a esta morosidad le empezamos a agregar lo que son los quebrantos o los castigos, si venías de niveles de 20%, ahorita estamos en niveles de 13%. Entonces realmente esto refleja que los jugadores que se están institucionalizando, se están formalizando, realmente están apegándose a las sanas prácticas y están empezando a notar buenos resultados, ¿no? De la mano con una mejor rentabilidad y una creciente colocación de cartera, que si bien esta se ha dado cada vez con un menor margen financiero, o sea, al controlar la cartera en sí y generar menores reservas crediticias, lo bueno que se ha tenido es obviamente que la rentabilidad empieza a mejorar, ¿no? Entonces, pues, muchos bancos quisieran tener las rentabilidades que muestra este sector. Realmente el competidor principal maneja una rentabilidad sobre activos, un ROA de 10%. La muestra de las 20 entidades que tenemos maneja un ROA de niveles de 4%. Sin embargo, esperamos que esta tendencia siga creciendo conforme empiezan a hacer economías de escala y empiezan a controlar mucho más lo que son la cobranza. Entonces realmente pues, veníamos de una rentabilidad de 1% en el 2013 y ahorita estamos en 4%, que son muy buenos niveles. Por parte de la solvencia, que es uno de los principales indicadores que vemos como calificadora de riesgo de crédito, y principalmente lo que es el índice de capitalización y la razón de apalancamiento, vemos que esta ha tenido una tendencia decreciente.
pero es lógico debido al crecimiento que ha tenido el portafolio. Y es muy importante revisar que esta solvencia se mantiene en muy buenos niveles. Lo que también, si el portafolio ha ido creciendo entre 20 y 30% año con año, las utilidades de cierta medida han hecho frente para poder sostener este crecimiento sin que las empresas requieran a incrementar sus niveles de apalancamiento a niveles preocupantes, ¿no? Entonces ahorita vemos que el índice de capitalización se coloca en niveles de 24% cuando venía de niveles de alrededor de 30%. Si lo comparamos con una institución financiera regulada, a un banco, pues el mínimo es de 10,5%, y que es un nivel bastante agresivo, pero si vemos un ICAP normal, estaría entre 14 y 15%. Entonces lo que nos dice este indicador es que el sector y la muestra observada todavía puede incrementar su nivel de apalancamiento y seguir estando o seguirá comportándose en buenos niveles, y esto ayudará a generar todavía más utilidades, ¿no? Al comparar el sector pues de las entidades que son muy institucionalizadas, que es nuestra muestra de 20 entidades, contra el líder del sector, podemos ver que realmente tiene una cartera muy similar, alrededor de 20,000 millones. No obstante, se puede ver que el líder del sector, como comentaba anteriormente, pues mantiene una rentabilidad de 10% sobre activos, cuando nuestra muestra maneja una rentabilidad de 4% sobre activos. Y todo esto refleja pues el grado de eficiencia que mantiene el líder del sector, y por eso mismo se comporta como el líder, ¿no? Sin embargo, lo que podemos ver es que si bien el líder mantiene una muy buena rentabilidad, en los últimos años ha presentado complicaciones en el control de cartera vencida. Realmente la cartera vencida en términos de morosidad ha ido incrementando periodo a periodo, cuando nuestra muestra ha ido disminuyendo. Entonces, uno de los riesgos que presenta este sector es la sensibilidad de que esta morosidad puede incrementar de forma descontrolada, por términos de sobreendeudamiento, por términos de cambios en la cobranza, por términos de diferentes productos, y pudiera impactar al jugador principal, ¿no? Siendo una ventaja para los otros competidores. Entonces, en términos de eficiencia, el principal competidor maneja una eficiencia de 56%, que es básicamente gastos sobre ingresos, cuando nuestro sector realmente maneja una eficiencia del 73%. En el momento que nuestro sector y que la muestra analizada empieza a incrementar el portafolio con el apalancamiento que comentaba anteriormente para crecerlo, pues esta eficiencia va a ir disminuyendo y la rentabilidad va a subir de forma importante. Entonces, lo que se puede ver es realmente las 19 empresas analizadas han mantenido una tendencia favorable, lo que ha llevado a mejorar su calidad crediticia, lo que ha mejorado su perfil financiero, y con eso seguir creciendo, pero todavía les falta seguir madurando para poder ser mucho más eficientes y ser más rentables. A diferencia del jugador principal, que es un jugador muy consolidado, que está muy establecido, pero pues ya también manejar esos volúmenes de cartera, pues empieza a mostrar ciertas debilidades en términos de morosidad. En términos de fortalezas de lo que vemos en el sector, es básicamente que el crecimiento mostrado se ha dado con muy buenos controles. Cada vez vemos cómo las empresas analizadas se institucionalizan mucho más, y si bien puede ser una queja de algunos porque pues, esto lleva cierto costo, cierta plantilla operativa, pues la muestra analizada empieza a ver los resultados de lo mismo y empiezan a tener mejores rentabilidades. Adicionalmente vemos que este sector se sigue consolidando, por lo cual los competidores que causaban ruidos o cierta competencia desleal se han ido depurando y han ido quebrando, y realmente están quedando los jugadores que realmente se apegan a las sanas prácticas y ejecutan este modelo de negocio de una forma transparente. Adicionalmente, pues, todo esto ha llevado a ser más rentable. Básicamente tener la rentabilidad de 4% ha sido muy positivo, y año con año se están superando las utilidades acumuladas récord. Entonces,
Si bien algunos comentan que el sector se está saturando, realmente nosotros no lo vemos, porque vemos crecimiento tanto en zonas rurales como no rurales, y sí se nota todavía fuerte demanda de este tipo de crédito. Todo esto ha llevado que, si bien hace 5 años la calificación de riesgo de crédito está en niveles de W-, W, ahorita la gran parte de la muestra está en niveles de triples B, que es una calificación muy importante para poder obtener el fondeo y poder descontar a menor costo. Por términos de riesgos, se puede ver que realmente este modelo de negocio es un modelo de negocio altamente operativo. O sea, el momento de tener alguna debilidad en la cobranza o en el control de los promotores, probablemente los gastos es muy fácil que se puedan empezar a volar y te empiecen a comer las utilidades. Adicionalmente, pues también este es un modelo que es muy sensible ante cambios socioeconómicos. O sea, realmente el perfil del acreditado es muy sensible a cualquier afectación. Entonces, cualquier impacto socioeconómico puede impactar de forma negativa la calidad de la cartera. Adicionalmente, otro de los riesgos que vemos es que la competencia se mantiene fuerte y realmente el margen financiero ha ido disminuyendo de forma importante. Y si bien dentro de la muestra de lo que sabemos es que muchos clientes ya no quieren bajar la tasa activa, pues nuestros indicadores dicen lo contrario y que se sigue presionando. Entonces también es ver hasta qué punto se puede llegar a presionar el margen financiero y seguir siendo rentables, y que no llegue a ser esto un impacto para la situación financiera de las entidades. Y otra preocupación importante es que el sector está fuertemente dominado por el principal competidor. El principal competidor, como mencionábamos, tiene una cartera de 22,000 millones, cuando las demás instituciones van a tener unos 25,000, 30,000 millones. Entonces, al estar un sector dominado por un competidor, probablemente es muy fácil marcar las reglas del juego y poder hacer algún cambio agresivo que puede impactar a los jugadores pequeños. Muy bien. Sí, hay algunas preguntas o dudas. Aprovechen ahorita que está Fernando, especialista. Perfecto, Fer. Hoy entonces, mientras más oferta va a mejorar todo este mercado, sobre todo en las tasas. Yo, por ejemplo, en Asofoma muy pocas microfinancieras, pero sí he visto que el costo de operación es muy alto, ¿no? Entonces, muy alto. Tienes que tener a representantes en cada zona, entonces me parece que inclusive hay un grupo mínimo y máximo para estos créditos grupales, y como tú dices, ¿no? Tienen que conocerse entre ellos y hacer, ahora sí que si no le deja de pagar a alguien, entre todos. ¿Has visto alguna implementación fintech, tecnológica, para disminuir estos costos en alguno de estos intermediarios? Y si han reducido bastante sus costos o no tanto. Como comentas, es un negocio fuertemente operativo. ¿Por qué? Porque es el sector socioeconómico más bajo de la pirámide. Entonces, realmente acercarse a ellos y poder operar y administrar esa cartera conlleva muchos recursos, principalmente capital humano. Lo que se ha enfocado las instituciones es básicamente ser mucho más eficientes en términos de sistemas, quitar todo lo que es el papeleo y empezar a originar de forma digital. Entonces eso sí ha ayudado a empezar a reducir el gasto, digamos, de back office y poder ser más eficiente y a su vez más rentable. O sea, hay muchas instituciones que ya manejan originación desde el celular, el seguimiento, la cobranza, la administración le dan seguimiento a sus cobradores, tanto a los promotores como cobradores, rutas, todo eso. Realmente eso ha sido algo muy positivo para la eficiencia, ¿no?, de las empresas. Oye, y ahorita especialmente el sector de microfinanzas ha crecido más que otros sectores, pyme, agropecuario, etcétera, ¿o va en promedio? Ha tenido un crecimiento mucho más acelerado que el agro, porque el agro ha tenido impactos por volatilidades normalmente en precios de las cadenas productivas, pero realmente es un poco difícil comparar en términos de crecimiento porcentual, ¿no?, porque la base es diferente, pero también sí vemos un muy buen desempeño en términos de lo que son pymes, ¿no? O
sea que también tiene su chiste entrarle a pymes, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿existe algún documento, Fernando, donde los socios puedan consultar y ver si yo estoy pensando en abrir un nuevo producto de microfinanzas, que conozca esta información del sector, oye, las tasas de crecimiento, las oportunidades y obviamente pues estos tips, ¿no?, del costo operacional? ¿Existe algún documento así que emita HR? No hay un documento como tal de el 1, 2, 3 de abrir una microfinanciera. No, pero del sector. Pero lo que hacemos sí, de forma cada 6 meses, publicamos un estudio trimestral del comportamiento financiero de estas entidades. Okay. Y justamente lo comparamos contra los principales jugadores para ver cómo van, ¿no? Y realmente si sus indicadores son buenos, son malos. Porque mucho el estudio, o sea, al ver los números fríamente puedes decir, pues yo estoy a la par de la media o de la muestra. Pero eso no quiere decir que sean buenos o malos números, ¿no? Entonces ese estudio te da mucho más valor para ver si los números que se ven son buenos o son malos y para decir un poco de guía de las empresas hacia dónde tienen que ir, ¿no? De acuerdo. Sí, porque nos hemos acercado a una banca de desarrollo en específico que apoya microfinanzas, pero le pide a los socios, oye, por lo menos un año de experiencia. Pero oye, pues por eso me estoy acercando a ti para ver si lo puedo abrir, ¿no? Claro. Pero entonces, sí, no existe ahorita como que esa guía o ese mapa, ¿no?, hacia, sí, para poder promover más instituciones financieras en este tipo de productos de microfinanzas. Sí, como dices, si en la banca de desarrollo lo que teóricamente se busca desarrollar, normalmente sí el requerimiento inicial es 1 o 2 años de operación. Entonces, toda esa operación se tiene que hacer con capital propio de accionistas y llegar alrededor de 50 millones de capital. Entonces más bien necesitas 2 años de operación con ese volumen para empezar a tener fondeo y ya luego poder empezar a mostrar ese crecimiento. De acuerdo. Muy bien, Fernando. Pues no sé, ¿no hay preguntas? Muchas gracias. Entonces agradecerle a Fernando Sandoval, director ejecutivo de instituciones financieras de HR Ratings. Muchas gracias, Fernando, y yo creo que te vamos a ver en la convención. Seguro. Pues por ahí los esperamos. Ya los que no tengan todavía apartado su habitación, por favor háganlo a través de su coordinador, porque ya nos quedan pocos cuartos. Gracias. Por ahí estaremos. Perfecto.